Bueno, vamos a comenzar con la unidad 8. Que es ecuaciones diferenciales lineales ordinarias. Y vamos a ver la solución por el método de Laplace. Bueno, en la ecuación diferencial nosotros tenemos involucrada una función desconocida. Pueden aparecer sus derivadas de distintos órdenes y coeficientes. Los coeficientes pueden ser funciones de la variable x o constantes. Y se llaman ordinarias porque dependen de una sola variable, la función incógnita, y se llama lineal porque aparece elevado a la primera potencia el mayor orden de derivación que aparece en la ecuación diferencial. Veamos como ejemplo cómo vamos a actuar con el método de Laplace en la ecuación de segundo orden. Vamos a dar una idea general de cómo se trabaja con el método. Ecuaciones puse acá. Ecuación diferencial. De segundo orden. Bueno, como ejemplo, vamos a ver A por y segunda de X, ¿no? Y es una función de X más B por Y prima más C por Y. Acá también podemos poner Y de X igual a una F de T. Resolver la ecuación diferencial significa hallar la función Y de X que satisface, que reemplazado acá, satisface la ecuación diferencial. Bueno, entonces, las condiciones iniciales que vamos a tener es que I en 0, o que debe satisfacer la respuesta I, es que I en 0 va a ser igual a un valor que lo voy a llamar I sub 0, y que I' en 0 va a ser igual a un valor que lo voy a llamar P0. Bueno, entonces aplicamos el operador transformada de Laplace, y por la propiedad de linealidad que tiene el operador transformada de Laplace, va a ser igual a la transformada de A por I segunda. Ya no voy a poner la variable, pero sabemos que la I que aparece acá es una función que depende de X. Más B, perdón, más la transformada de Laplace de B por la I prima, más la transformada de Laplace de C por la I, y esto va a ser igual a la transformada de Laplace de la F de T. En este caso, la función f de t es justamente lo que solemos llamar la función excitación. Esta ecuación diferencial puede ser, ahora vamos a ver, un circuito eléctrico que están estudiando, puede ser un sistema físico que están estudiando, puede ser cualquier cosa que están estudiando, que plantear un modelo para resolver lo que ustedes están queriendo estudiar en ese sistema les lleva a plantear una ecuación diferencial. En este caso, como tomé de ejemplo, la de segundo orden. O sea que la I, que es lo que ustedes están buscando, si fuera un circuito que están analizando, podría ser la corriente, o podría ser la carga que está manejando el sistema. Si fuera un resorte, podría ser el desplazamiento del resorte. O sea, puede ser la magnitud o lo que ustedes están interesados en descubrir al analizar ese sistema. Al plantear
todo el problema les lleva a plantear una ecuación diferencial que puede tener esta forma. Puede aparecer la derivada segunda de la función incógnita, la derivada primera y la función incógnita que están buscando. Y acá está la excitación que puede estar o no. Si no está excitado el sistema, decíamos que es un movimiento libre, en física, digamos, y para nosotros va a ser la ecuación, el sistema homogéneo, digamos, que no está excitado, es la definición que nosotros vamos a utilizar. Bueno, aplicamos entonces el operador transformada a todos los miembros, a ambos miembros, y por la propiedad de linealidad, la transformada a todo el primer miembro, como es una suma de funciones donde aparece la derivada segunda, la derivada primera y la i, va a ser igual a la sumatoria, la transformada a cada uno de estos términos. Y ahora por la propiedad bueno, acá la propiedad de linealidad sería A, acá tenía que haber sacado la constante A, porque A, B y C son constantes, A, B y C son constantes. Sería por la transformada de la derivada segunda, más B por la transformada de la derivada primera, más C por la transformada de la I, y esto va a ser igual a la transformada de la F de T. La transformada de la derivada segunda, vimos la propiedad, y era S cuadrado por I de S menos S por I en cero menos I' en cero. Si ustedes van ahí al tema 6, la transformada de la derivada segunda es esta expresión. Más B por la transformada de la derivada primera, también vimos la unidad 6, que era S por I de S menos I en cero. C por la transformada de I me va a dar una I de S, que es justamente la incógnita, que es la transformada de Laplace de la I de T. Y la transformada de la excitación, como la letra que utilizamos para la función excitación una F, va a ser una F de S. Como esto estamos trabajando en forma general, ahora vamos a ver en algún ejercicio cómo sería cuando realmente conocemos la función excitación y conocemos los valores. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿podría ser un poquitito más grande que no se ve? No, o acercar ahí está, gracias. Bueno, entonces, lo que ahora me quedó de esta forma la ecuación diferencial, desaparecieron, fíjense, las derivadas. Acá no aparece ninguna integral, pero ya vamos a ver un ejemplo ahora que también podemos tener ecuaciones íntegro-diferenciales, decimos porque aparece la integral de la función incógnita que estamos buscando. Entonces acá mi incógnita ahora que es la transformada de Laplace de la I, o sea, todo esto que yo estoy marcando acá, voy a despejar acá la incógnita y me va a quedar A por S cuadrado por I de S más B por S por I de S más C por I de S va a ser igual a la F de S y pasa al otro miembro todo lo que no está multiplicado por la I de S, que es justamente la incógnita que dejo en el primer miembro, que va a ser A por S por I en cero. Como está restando, va a pasar sumando. Más A por S por I en cero. Después pasa, perdón. Sí, está bien porque A multiplica todo este término, o sea, sería A por S por I en cero. Después pasaría A por I' en cero. Como acá está restando, pasa sumando, más A por I' en cero. Y acá B por S por I de S lo dejé en el primer miembro, entonces pasaría al segundo miembro B por I en cero. Como está restando, pasa sumando. Y ya no tengo más nada que pasar. Y ahora saco factor común, o sea, ya estoy operando algebraicamente, ya. Saco factor común IS, que es lo que yo estoy queriendo hallar, y me va a quedar A por S cuadrado, más B por S más C, igual a F de Disculpe, S. ¿qué criterio usó para dejar todo a un lado y todo para despejar en el paso anterior que usó?
¿Acá Ajá. o acá? Más abajo. ¿Acá? Sí. Saqué factor común I de S, que es la incógnita. ¿Quién es la Claro. incógnita? La Sí, transformada de Laplace la de la función. I. Sí. La I de S saqué factor común. Por eso que dejé solamente en el primer término de la ecuación todos los términos que tienen I de S. Y pasé al segundo miembro todos los términos que no tienen I de S. Como cuando vos estás resolviendo una ecuación, dejas todo Sí, en sí, un sí. miembro Sí, sí. Estaba bien. de la igualdad, todo lo que tiene la X, por ejemplo. En este caso sería tu incógnita. Ahora en nuestra ecuación la incógnita es la función, pero en este caso es la transformada de Laplace de la I de t que estamos queriendo hallar. ¿Tá? Bueno, en el segundo miembro me queda f de s, y fíjense que acá este término tiene i en 0 más i en 0. ¿Qué era i en 0? Era una condición inicial, era el valor que tiene que tener la i cuando encuentre la incógnita, la función incógnita en el instante, en t igual a 0. ¿Sí? Ese valor es i en 0. ¿Tá? Entonces voy a agrupar y voy a tener más a por s más b, y todo esto multiplicado por la i en 0. Más, ahora este me queda solo, no tengo más, a por i' en 0. ¿Y quién es i'? Y bueno, es el valor que tiene que tomar la derivada primera de la función incógnita cuando encontremos la solución en 0, para el valor de la variable igual a 0, y acá dice que es un B0, un valor constante. ¿tá? Entonces, y ahora que ya lo agrupé de esta manera porque ahora vamos a hablar un poquito de esto. Y ahora despejo I de S, que es la transformada de Laplace de la función I de t, que es mi incógnita, va a ser f de S más a por S más b por i en 0 más i' en 0, me faltó por acá, todo sobre, y esto pasa dividiendo, a por S cuadrado más b por S más c. Entonces la I de S la voy a escribir de esta manera. F de S sobre, distribuyo el denominador. Tengo F de S sobre A por S cuadrado más B por S más C. Más. Y ahora distribuyo por este término, que va a ser A por S más B por la I en 0, todo sobre el denominador que es el mismo. A por S cuadrado más B por S más C. Más A por I' en 0 sobre A por S cuadrado más B por S más C. Ahora tengo la I de S entonces expresada. Este término tiene en cuenta la excitación, que esto puede ser distinto, a pesar de que no cambie el sistema, que sea la constante A, B y C van a depender del sistema que ustedes están analizando. Son parámetros del sistema. Ahora vamos a ver con un ejemplo para un circuito RLC que pueden ser los valores de resistencia, inductancia y el capacitor, por ejemplo. Si fuera otro sistema de un bloque que se está moviendo, bueno, será la masa, será el coeficiente de rozamiento, será la velocidad, si tiene o no tiene. O sea, son parámetros constantes, fijas, que dependen del sistema que ustedes están estudiando, si es un sistema físico, si es un sistema eléctrico. F de S va a ser la excitación que se le imprima al sistema. Este segundo miembro, ¿qué tiene en cuenta? La condición inicial que tiene que cumplir la función incógnita, la I, en el instante inicial, en 0, en X o en T igual a 0, depende cómo estén tomando la variable. Entonces, todo este factor tiene en cuenta esta condición. Si esta condición es 0, si por ejemplo a usted le dicen que I en 0, en lugar de ser un valor, es 0 directamente, acá le ponen que es 0, este término lo anulan porque todo esto multiplicado por 0 le da 0. Y este otro factor también tiene en cuenta otra condición, que es la condición inicial que tiene que tener la derivada primera, que también puede ser 0, entonces este factor tampoco incide. Cualquiera de estos puede ser 0 o no. Esta es la forma más general, que en una ecuación diferencial de segundo orden, que puede pasar que esté excitado el sistema. Si no está excitado, si la función es 0, este término también va a ser 0.
que esta condición tenga un valor o sea nula y que esta otra condición tenga un valor o sea nula. Como una ecuación diferencial de segundo orden, siempre hay dos condiciones iniciales que son las que tiene que cumplir la función incógnita. Si fuera una ecuación diferencial de tercer orden, le van a dar tres condiciones iniciales, la i en cero, la i' y la i segunda, por ejemplo. Y si fuera una ecuación diferencial de primer orden, o sea, aparece la derivada primera, bueno, ahí tengo una sola condición inicial que sería el valor de la i en cero. Bueno, entonces, después, ¿cómo hallaríamos la...? Y esta es otra cosa que decíamos al principio, que es una de las ventajas que tiene el método de la transformada de Laplace para resolver las ecuaciones diferenciales, que las condiciones iniciales ya están contempladas desde el vamos, digamos, en la solución. No es que haya una solución general y después aplico las condiciones iniciales. ¿Está? O la otra de las ventajas es que una vez que aplico con todas estas propiedades, la ecuación diferencial se convierte en una ecuación algebraica. Tengo que operar algebraicamente nada más. Y ahora obtengo la i de t como la transformada inversa de la f de s, que por la propiedad de linealidad que también tiene el operador transformada inversa va a ser la transformada inversa de la f de s, todo sobre este denominador, más la transformada inversa de a por s más b por i en cero, todo sobre as cuadrado más b por s más c, más la transformada inversa del último término que era a por i' en cero sobre a por s cuadrado, acá más b por s más c. Y hay que antitransformar cada uno de los términos. Acá nosotros terminamos hasta acá porque esta es una expresión general, no sabemos, pero ahora vamos a ir a algunos ejemplos también generales, pero que ya vamos a poder evaluar la antitransformada. Bueno, así trabaja. Entonces, fíjense que aplicamos todas las propiedades. Cuando estudien esta parte, digan qué propiedades van aplicando, todo lo que les dije recién. Igual yo esto voy a pasar en la punta para subirle al aula la propiedad de, en este caso aplicamos la propiedad de linealidad, la propiedad de transformada a la derivada segunda, transformada a la derivada primera. Y bueno, y como no podemos antitransformar, no podemos hablar más nada. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Entonces. Y el primer ejemplo que vamos a ver es, vamos a empezar acá, ejemplo 1, con unas ecuaciones íntegro diferenciales y ecuación diferencial de primer orden. El circuito, serie, R, resistencia y un condensador, y una inductancia, perdón. La resistencia, la bobina, y acá la tensión aplicada. Y estamos queriendo encontrar, en este caso, la corriente, la I de T. Bueno, entonces, para estudiar este sistema que es bien sencillo, pero vamos a comenzar con este, por la segunda ley de Kirchhoff, la tensión en la resistencia más la tensión sobre la inductancia tiene que ser igual a la tensión aplicada. En este caso le llamamos B a la F de T. La tensión en la resistencia va a ser la I por el valor de la resistencia. La tensión en la inductancia va a ser L por la derivada de I o por I' respecto de T. Y esto es igual a la tensión aplicada. Bueno, y acá ya tenemos nuestra ecuación diferencial. Voy a expresar que la derivada de I con respecto a T también pueden escribir como I', ¿no es cierto? Voy a dividir todo por el valor de la inductancia, pero porque a mí me conviene por conveniencia,
y voy a tener entonces que la derivada de I con respecto a T más R sobre L por la I va a ser igual a la B de T sobre L. Y acá tengo una ecuación diferencial de primer orden. Aparece la derivada primera, que es justamente la de la I', la derivada de la corriente con respecto al tiempo. R sobre L es una constante, que sería una de las constantes de lo que nosotros estábamos, nada más que nuestra ecuación diferencial acá es de segundo orden. Tengo constante A, B y C. Acá en este caso tengo una de primer orden, como si tuviera una constante, otra constante, la derivada primera, la función y la excitación, digamos, del sistema. En forma general, acá nuestra constante justamente es la resistencia sobre el valor de la inductancia sobre él. La resistencia que se mide en ohm y la inductancia que se mide en Henry. Vamos a aplicar el operador transformada de Laplace a ambos miembros. Como dijimos acá, por la propiedad de transformada de linealidad que tiene la transformada de Laplace, va a ser la transformada del primer término más la transformada del segundo término, así, etcétera, etcétera, va a ser igual a la transformada del segundo miembro. Entonces, como es la primera vez, lo vamos a hacer todos los pasos. La transformada de la derivada de I con respecto a T, que también les puede aparecer I', más R sobre L, que es constante, por la transformada de la I, más, igual a la transformada de Laplace de la B de T. La transformada de la derivada primera es S por I de S, en este caso tiene que ser la I latina, que no es la Y, sino la I latina, entonces la I latina minúscula, es la notación que dijimos que íbamos a usar nosotros. Entonces, S por I de S menos I en cero. Esto lo escribo por la propiedad transformada de la derivada primera. Más R sobre L por la transformada de la I. La transformada de la I me va a dar una I de S. Acá en este caso este paréntesis no tendría sentido, porque no tengo otro término. Y esto va a ser igual, la transformada de la B de T me va a dar una B de S. Bueno, y ahora tengo una ecuación donde la incógnita ¿quién es? Es la I de S, que es la transformada de Laplace de la I de T, que es justamente la función incógnita, la corriente en este sistema que estamos analizando. Entonces, de todo lo que tenga I de S, voy a dejar acá y me va a quedar. Profe, por las dudas nos faltó dividir la B de T por L. Sí, gracias. Tiene razón. Que en este caso es, por la propiedad sería 1 sobre L por la transformada de la B de T, que me va a quedar B de S sobre L. ¿Está bien? Sí, sí, está bien, gracias. Me olvidé acá porque yo había dividido todo por L. Esto yo lo hago por conveniencia para que quede más, como estamos trabajando en forma general, ahora cuando veamos la respuesta, el factor R sobre L tiene un significado cuando uno estudia el circuito serie resistencia e inductancia, RL. Entonces sacamos I de S el factor común y me va a quedar S más R sobre L, y acá tengo B de S sobre L, y este que era el valor de la corriente en el instante inicial, pasa al otro miembro sumando, porque no tiene la incógnita, digamos, que es la I de S. Y ahora despejo, I de S va a ser B de S sobre L más I en cero, todo dividido este factor. Y este factor sería S más R sobre L. Bueno, acá ya distribuyo el denominador, ¿eh? Y acá tengo de vuelta, si quieren lo voy a poner más prolijo esto porque me quedó así entonces, B de S sobre L, que multiplica a S más R sobre L, más I en cero sobre S más R sobre L.
distribuyo denominador. Siempre les conviene, acuérdense, trabajar lo más desagregado posible, porque, ¿por qué? Porque va a ser más fácil antitransformar después. Entonces, la I de T va a ser la transformada inversa de Laplace de la I de S. Fíjense que ahora ya estoy teniendo una función que depende del tiempo ahora, o de la variable T. Por la propiedad de transformada va a ser la transformada inversa de la B de S sobre L, que multiplica S más R sobre L, más la transformada inversa de I en 0 sobre S más R sobre L. Bueno, pero ahora tenemos que ver cuál va a ser la función excitación para ver qué forma tiene la B de S y si la I de I en 0 va a tener algún valor. Fíjense que acá tenemos dos términos. Uno que depende de quién, de la excitación o de la función con la cual se está excitando el sistema, porque, o se está alimentando el sistema, porque la B de S es justamente la transformada de la B de T, la que está alimentando el sistema. Y también va a depender de esta condición inicial, que era el valor que tiene que tener la respuesta, que en este caso va a ser la corriente, en 0. Esto nos tiene que dar de edad. Bueno, ahora vamos a suponer que en este caso, como primer caso, la B de T es un valor constante. O sea, le vamos a llamar una B0. Y que I en 0 va a ser igual a 0. Entonces, mi circuito, ¿cómo me hubiera quedado? R por la I más L por la derivada de I respecto del tiempo igual a un valor constante B0. Así me hubiera quedado mi circuito, porque hoy habíamos llamado una B de T en general. Bueno, pero no vuelvo a hacer todo esto, sino que directamente retomamos acá. ¿Cómo me va a quedar la I de S si ahora yo sé que vamos a analizar que la B de T es una B0, un valor constante, y que I en 0 vale 0? Bueno, si esto es así, volvamos. Acá tenemos que la I de S va a ser igual a la B de S, lo tenemos acá más prolijo, B de S sobre L por S más R sobre L. Si la B de T es B0, es un valor constante, ¿cuánto vale la transformada de Laplace de B0 de un valor constante? Bueno, a este valor constante B0 lo podemos pensar como ¿qué? Como la transformada de B0 por 1. Por la propiedad de linealidad, esto es B0, sale fuera del operador por la transformada de 1. Y la transformada de 1, nosotros lo habíamos calculado en esta tablita que yo tengo por acá para mostrarle cuánto vale, por si alguno ya estuvo mirando y se acuerda. A ver si encuentro, que hasta ahora no les pude subir. Bueno, la transformada de 1 era 1 sobre S. Voy a buscar acá entre mis, si tengo mi tablita. Bueno, entonces la transformada de 1 era 1 sobre S, con lo cual me va a quedar B0 sobre S, la transformada de una constante. Profe, Y, disculpe, sí, hay una compañera que, bueno, faltan 5 minutos ya, pero pide que la acepte. ahí ya la acepté, ahí ya entró. Sí, me apareció también acá. Pero ya vamos a hacer otra reunión. Pero no sé, se me perdió mi tablita, para no sea la que yo les muestro a ustedes. Acá está. Acá está. Esta es la que habíamos calculado cuando dimos la unidad 6, que tengo que subirla ahí en la página, un resumen. Son las 4 o 5 elementales, ¿no es cierto? La transformada de 1, esto lo demostramos, es 1 sobre S. Y
Y esta es la abscisa de convergencia, porque veíamos que para S mayor que 0, la integral impropia que define a la transformada, converge, por lo tanto, la transformada existe y es 1 sobre S. Y en la otra condición que nosotros vimos acá, y en 0, yo digo que es 0. Si esto vale 0, entonces este término, que depende de esta condición inicial, en este ejercicio va a ser 0. Entonces me va a quedar que I de S va a ser igual a B de S, pero B de S, la transformada de B0 es la B de S acá en este caso, va a ser B0 sobre S. Entonces me va a quedar B0 sobre S por L por S más R sobre L. Y este término, como I en 0 es 0, porque lo elegí así, entonces este término es nulo. Entonces me queda solamente esta expresión, la I de S. Y ahora tenemos que antitransformar, con lo cual I de T va a ser la transformada inversa de la I de S. Bueno, y acá podemos, podemos transformar utilizando una propiedad, que es la propiedad división por S a la N. Porque, ¿qué sería esta expresión? Sería B0 sobre L, que es constante, por la transformada inversa de 1 sobre S, que multiplica a S más R sobre L. R sobre L es una constante, porque es el valor de la resistencia dividido el valor de la inductancia. Y B0, acuérdense que es constante, L también es un valor constante, puede salir fuera del operador. Y esto tiene la forma de, para antitransformar, se puede antitransformar por convolución, por varios métodos. Pero a mí se me ocurre que es más fácil utilizar la propiedad que vimos una de las clases anteriores, que era división por S a la N. Entonces voy a colocar esta expresión como 1 sobre S más R sobre L dividido S. Bueno, ¿qué decía la propiedad? División por S a la N, que vimos la clase pasada. Decía que si la transformada inversa de una función f de S, yo la conozco y es una f de t, entonces la transformada inversa de f de S dividido S elevado a la N era igual a integrar N veces, y lo habíamos expresado así la otra vez cuando dimos la propiedad, esta función, o sea, y lo escribo como f de tau, diferencial de tau, a la N. Esto quería decir que acá había N diferenciales, porque yo tenía que hacer N veces la integral. Este N sale del exponente con el cual está elevado S. Bueno, entonces fíjense que con esta propiedad que se llama división por S a la N, ¿cuál sería acá mi función f de S? Bueno, todo lo que me está quedando acá. Entonces yo tengo que conocer que la transformada inversa de esta expresión es una f de t. Ahora, la transformada inversa de esa f de s dividido S a la N. En nuestro ejercicio, fíjense cómo está dividido por S nada más, significaría que N vale 1 nada más. Entonces yo tendría que resolver una sola integral. Entonces esto va a ser igual a la integral entre 0 y t una sola vez. Ahora tengo que averiguar qué función es la que tengo que integrar acá. Yo sé que va a ser diferencial de tau, ¿está? Bueno, ¿cómo averiguamos cuál es la función que yo tengo que poner para integrar acá? Y tengo que antitransformar lo que llamé acá f de s. ¿Ya? Entonces lo hacemos acá. La transformada inversa de 1 sobre S más R sobre L, ¿cuánto vale? Y vamos a nuestra tablita. Fíjense que esta forma tiene, ahora tenemos que entrar en la columna a la derecha, 1
Bueno, continuamos. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Bueno. Entonces, la transformada inversa teníamos que encontrar la transformada inversa de 1 sobre S más R sobre L, que nos iba a decir qué función tenemos que integrar acá según esta propiedad. Entonces yo le decía, con la tablita, busquemos acá en la derecha cuál tiene la forma para ver cuál es su función original de la cual proviene. Y la que tiene la forma 1 sobre S menos A, donde A es R sobre L, es esta. Y es la transformada de la función E a la AT. En nuestro caso, A vale R sobre L, la resistencia sobre la inductancia. Y como tenemos un signo más, quiere decir que es negativo. ¿Tá? Entonces, en este caso, esto sería la transformada inversa de 1 sobre S menos, y voy a ponerlo así para que vean que es negativo. S menos, y todo este valor es justamente A, este valor de A que aparece en la tablita. La función de la cual la original es E a la AT. Entonces venimos acá y nos queda E a la A, pero A es negativo, menos R sobre L por T. Bueno, esta es la función que tenemos que integrar. Entonces va a ser E a la menos R sobre L por tau, porque entre 0 y T tenemos que integrar. Bueno, esto es de la forma E a la U sobre menos R sobre L, entre los extremos 0 y T. Entonces va a ser menos E a la menos R sobre L por T, sobre R sobre L, menos, con este menos, el menos de barro, más este menos me queda más, E a la 0, para tau igual a 0, en el otro extremo sobre R sobre L. Y esto es igual, bueno, acá no me queda espacio, o sea que voy a poner un asterisco, y vamos a continuar acá, porque sería E a la 0 es 1, 1 menos E a la menos R sobre L, T. Entonces, la I de S, que sería la I de T, acá, I de T, que es igual a la transformada inversa de la I de S, va a ser igual. Afuera teníamos B0 sobre L por la transformada inversa de todo este término, que a nosotros nos dio esta expresión. Entonces va a ser B0 sobre L por, y dijimos que íbamos a escribir E a la 0, que es 1, 1 menos E a la menos R sobre L por T, todo sobre R sobre L, que tiene el mismo denominador. Acá puedo cancelar L con L y me queda B0 sobre R por 1 menos E a la menos R sobre L por T. Y esta es la corriente que depende del tiempo. Que si era un valor constante para lo que estuve en ingeniería, ¿cuál sería la representación gráfica en un circuito serie? Si la alimentación es una fuente, una continua, una constante, digamos. La corriente en función del tiempo. Para T igual a 0, esto me tiene que quedar 0. La bobina se opone al establecimiento de la corriente. Y para T de infinito, como con este signo negativo, esta exponencial tiende a 0 y la corriente va a ser justamente el valor de B0 sobre L. O sea que así sería la curva. Después se hace asíntota acá y queda en B0 sobre L. La representación de la corriente en función del tiempo cuando la alimentación
es este caso. B de t igual a B0 constante. O lo que es lo mismo una tensión constante. Bueno, acá tendríamos la respuesta, la corriente. Después analicemos ahora el mismo circuito, también serie, pero ¿qué pasa si la B de t es igual a B0, un valor por el seno de omega t? O omega 0 le vamos a llamar, omega 0t. Y omega t nada más. Y también la I en 0 va a ser igual a 0 la condición inicial. Bueno, este vamos a dejar para la próxima clase, porque es más largo y quiero avanzar un poquito para que cuando tengan el práctico, ya tengan, ya hayan visto. Acá tenemos que integrar por convolución. Entonces esto, en el mismo circuito, RL serie, ¿qué pasa ahora si la alimentación es B0 por el seno omega t? Si nos alcanza el tiempo ahora y si no, vemos la otra clase. Ahora vamos a ver el circuito serie. RC ahora, una resistencia, como ejemplo, y un condensador. Y también queremos ver esta resistencia, la corriente, que circula acá en el circuito. Bueno, por la segunda ley de Kirchhoff, la tensión en la resistencia más la tensión en el capacitor va a ser igual a la tensión aplicada. La tensión en la resistencia es I por R. Y la tensión en el capacitor es U sobre C. Pero, como nosotros estamos trabajando para hallar la corriente, sabemos que la carga es igual a la integral entre 0 y t de la corriente y de tau, vamos a aparecer así, diferencial de tau. Por lo tanto, la corriente va a ser la derivada de Q con respecto al tiempo. Entonces, fíjense, a nosotros vamos a expresar la carga de esta manera, y cómo me va a quedar la ecuación. Ahí va a aparecer una ecuación íntegro diferencial, lo que decíamos hoy, la integral entre 0 y t de la corriente. Cambio acá la variable tau para diferencial de los extremos de integración, diferencial de tau, todo sobre c, y esto es igual a la b. Y fíjense que esta es la ecuación, y la llamamos íntegro diferencial, porque aparece una integral acá, es la integral de la incógnita. ¿Quién es la incógnita? De vuelta, la corriente que está circulando en el sistema. Yo, para resolver esta ecuación, tengo que encontrar el valor o la expresión de I. Y lo vamos a encontrar utilizando Laplace. Bueno, entonces aplico otra vez el operador transformado de Laplace a ambos miembros, pero por la propiedad de linealidad va a ser la transformada de Laplace de I por R más la transformada de Laplace de la integral entre 0 y t de la I de tau, diferencial de tau, todo sobre C, y esto va a ser igual a la transformada de Laplace de la B de t. ¿Ven bien ahí o no? ¿Sí? ¿Se ve bien? Bueno. R, que es constante por la transformada. Bueno, acá a mí me gustaría dividir todo por R primero, y me va a quedar R por la transformada de la I más L por 1 sobre C, perdón, por la transformada de Laplace de la integral entre 0 y t de la I de tau, diferencial de tau. Y esto va a ser igual
igual a la transformada de la B de T. Bueno, dividiendo todo por R, voy a tener la transformada de la I, dijimos que va a ser una I de S, más 1 sobre, como divido todo por R, R dividido R me queda 1, y acá me quedaría 1 sobre R, C. Y acá tengo la transformada de la integral, ¿a qué era igual? A la transformada del integrando, o sea, a la I de S dividido S. Esta es la propiedad transformada de la integral que vimos también en la clase, y esa se demostró cuando vimos el tema 6. Esta tienen que ir a repasar las propiedades. Y la transformada de la B de T va a ser una B de S, y tengo que dividir por R, porque dije que iba a dividir todo por R. Esto de dividir por R por la constante lo hago por conveniencia para que la expresión de la corriente que obtengamos tenga una forma. Si ustedes van a los libros, la expresión de la corriente cuando tengan un circuito serie RL, viene justamente la constante en función de la resistencia de la inductancia. Depende del valor acá, la exponencial va a ser más pronunciada o menos pronunciada. Esto puede ser de acuerdo al valor de la resistencia de la bobina, esto puede ser más así, o puede ser una curva más, menos pronunciada, digamos. Bueno, y ahora teníamos que hasta ahí se entendió, dividimos todo por R, entonces por conveniencia nada más. Y aplicamos la propiedad de linealidad y la propiedad transformada de la integral. Bueno, y ahora mi incógnita es, acuérdense, I de S, o sea que tengo que despejar I de S. Para lo cual voy a ordenar un poquito esta expresión. Para ordenar lo que voy a hacer es multiplicar ambos miembros por S. Entonces me va a quedar S por I de S más 1 sobre R por C por I de S, al multiplicar por S se canceló con este término, y esto va a ser igual a S, multiplico también el segundo miembro por S, por la B de S, todo sobre R. Y ahora sí, despejo factor común I de S. I de S, factor común de S más 1 sobre R por C, va a ser igual a S por B de S sobre R. Acá B de S porque es una función que depende de S. Bueno, y acá ya tengo, fíjense, puedo despejar I de S y esto va a pasar dividiendo. Siempre nos va a ir quedando una expresión que es un polinomio en S. Por eso trato de ponerlo de esta forma. Fíjense, en este caso S más una constante. Así como hicimos hoy. Por eso que multipliqué ambos miembros acá por S. Entonces, acá lo que hicimos es multiplicar por S ambos miembros. Esto le escribo acá, multiplicar por S para obtener esta expresión, y acá elimino la S del denominador, que no me conviene. Acá no me conviene sacar todo como un denominador, toda esta expresión. Por eso quiero que vean cómo hay que ir trabajando, hay que ir formando el polinomio de S. ¿Ah? Bueno, y ahora sí, despejo I de S, y tengo que la transformada de Laplace de la incógnita, y tengo S por B de S sobre R, y esto pasa dividiendo. Uno sobre R por C es una constante. Muy bien. Bueno, y ahora tenemos que ver qué vamos a analizar como hoy. Como ejemplo, si B de T es igual a una constante, que en este caso va a ser B0. Bueno, entonces, I de S, ¿cuánto vale B de S? Y hoy ya vimos que B de S era B0 sobre S. Entonces, la I de S va a ser igual a S por B de S, reemplazo por esta expresión,
y me queda B0 sobre S. Todo sobre R por S más 1 sobre R por C. Acá S se va con S y me va a quedar B0 sobre R por 1 sobre S más 1 sobre R por C. Lo pongo así de esa manera. Entonces, la I de T que estoy buscando, que es la transformada inversa de la I de S, va a ser igual a B0 sobre R por la transformada inversa de 1 sobre S más 1 sobre R por C. Y acá esta expresión sale directamente de la propiedad traslación o directamente de nuestra tablita, porque fíjense que esto lo puedo poner como 1 sobre S menos 1 sobre R por C. Con lo cual, esta expresión sería, si buscamos nuestra tablita, vemos que en la columna 1 sobre S menos A tiene justamente esta forma, 1 sobre S menos y A es menos 1 sobre RC. Entonces, en la transformada inversa va a tener esta expresión, E a la AT. Sale directo, con la tabla directamente esta transformada. Hoy tuvimos que aplicar división por S a la N, pero ahora sale directo. Entonces, la I de T va a ser igual a B0 sobre R por E a la menos 1 sobre R por C por T. Y esta es la expresión. Y de vuelta, si ustedes ven la respuesta a la corriente en un circuito serie RC, 1 sobre RC depende del valor de la resistencia y del condensador, les va a dar la curva de la exponencial más pronunciada o menos pronunciada. ¿Y qué era de esperar que pase con la corriente en un circuito serie RC cuando la alimentación es una constante, una tensión constante? Y si hacemos la representación gráfica, para t igual a 0, esta exponencial vale 1, o sea que la corriente E en el instante 0 es B0 sobre R. Y a medida que t tiende a infinito, la exponencial tiende a 0, con lo cual la corriente tendería a 0. Y es de esperar porque el condensador se va a, una vez que el condensador se cargue, para los que estudian ingeniería eléctrica, una vez que el condensador alcance su carga, esto va a ser un circuito abierto, con lo cual la corriente va a ser 0. Ahora en el instante inicial, esto es como si fuera un cortocircuito, o sea que la corriente va a ser la tensión constante dividido a la resistencia nada más. Lo opuesto con el circuito serie RL. Bueno, y así calculamos la corriente. Este es un ejemplo muy sencillo. Bueno, ahora vamos a ver el ejemplo. Ya, ¿y qué nos quedó pendiente ahora? En el mismo circuito, pero vamos a dejar para la otra clase. Va a quedar usted para, yo le voy a hacer un, si no lo hacemos la otra clase. Ahora vamos al circuito. Pero con los 3 elementos. Y vamos a hacer el análisis.